Estimados estudiantes del cuarto grado, tengan ustedes un buen día. El tema que vamos a desarrollar es tradiciones peruanas de Ricardo Palma con una de las grandes tradiciones, Carta Canta. Eh, como sabemos, Ricardo pertenece al movimiento literario llamado el Romanticismo. Este movimiento literario tuvo dos variantes, una historicista y otra sentimentalista. Ricardo Palma en sus tradiciones pertenece al romanticismo historicista, pues buscó en la historia a las raíces de nuestra nacionalidad. Veamos aquí estos grandes personajes que pertenecieron a esta corriente literaria. El romanticismo, primera mitad del siglo XIX, 1880. Dentro del contexto nos dice el surgimiento de la burguesía por la explotación guanera, gobierno de Ramón Castilla, prosperidad falaz, combate del 2 de mayo. Aquí es en la parte de la historia, pero en la parte del, se puede decir de la literatura, despejo de lo nacional, algunos personajes que pertenecieron, como tenemos aquí a Carlos Salaberry, ¿sí? Aquí el romanticismo sentimental de Carlos Salaberry, en la narrativa Luis Benjamín Cisneros y con las tradiciones peruanas el gran autor don Ricardo Palma. Cabe mencionar y recordar aquí en la literatura del romanticismo, Carlos Augusto Salaberry nos dice que nació en Piura el 4 de diciembre de 1830. De toda su producción literaria, lo que más destaca en su poesía delicada, musical y nostálgica, así como Diamantes y Perlas, Cartas a un ángel. De Ricardo Palma nos dice que nació el 7 de febrero de 1833 en Lima. Su obra es vasta y variada, tiene dimensión universal, sus tradiciones peruanas. Ricardo Palma, con sus tradiciones peruanas, nos dice que las tradiciones son un conjunto de 455 relatos basados en leyendas, frases populares, datos históricos y actitudes curiosas de personajes de la historia peruana. Las tradiciones fueron tomadas de épocas diversas de la historia nacional. Por ello, se puede clasificar de la siguiente manera. Época incaica, la achirana del Inca, época de la conquista de los incas ajedristas, época de la colonia el alacrán de Fray Gómez, don Dimas de la Tijereta, carta canta, época de la emancipación al rincón, quinta calzón, esa tradición que la vimos en la clase anterior, el padre Pata, época republicana al pie de la letra e historia de un cañoncito. Aquí, para recordarles, este gran literato, don Ricardo Palma, también fue director de la Biblioteca Nacional y nos dice que vivió 3 años de exilio en Chile por sus ideas liberales y anticlericales. Sobresalió como ensayista en 1872 y se publicada la primera serie de su obra Capital, Tradiciones Peruanas. Dentro de tradiciones peruanas tenemos la gran composición, como ya se había mencionado, 453 tradiciones. Pero bueno, acá en su libro, como yo voy observando, dice que es un conjunto de 455. Pero recordando que a veces algunas informaciones lo alteran a otros textos, ¿sí? Entonces, bueno, es 45 a 53, que no varía dos ni una. Pero dice, está dividida en 6 tradiciones sobre el periodo incaico, 339 tradiciones referentes al virreinato, 43 a la emancipación, 49 a la república y 16 que no tiene tiempo preciso. En su estructura, todas las tradiciones están compuestas por anticipo. Nos ubica históricamente. Argumento desarrolla el relato. Anécdota presenta el hecho curioso. Redondeado concluye con un refrán. Aquí también el otro literato que es don Carlos Augusto Salaberry, que pertenece al romanticismo historicista. También nos dice la tradición de nuevo modelo narrativo. Una tradición mezcla diversos elementos para crear un producto muy peculiar. Por lo tanto, en la tradición tenemos los siguientes elementos: artículo de costumbres, episodios de la naturaleza histórica y humor. Aquí nos dice también de Carlos Augusto Salaverry, fue un poeta y dramaturgo peruano.
considerado el más grande exponente del romanticismo. Perteneció al movimiento del romanticismo y se dedicó a los géneros de la poesía y el teatro. Pues nos dice que nació en Perú el 4 de diciembre de 1830. Sus padres fueron Felipe Santiago Salaver y Vicente Ramírez Duarte, ¿sí? Y este gran poeta también dejó algunos aportes conjuntamente con don Ricardo Palma esa, en esa época. Y como cabe mencionar que pertenece también a la corriente del romanticismo. Y pues bueno, Carlos Augusto Salaverry nos dice que falleció el 9 de abril de 1891 en París, Francia. Lo que vamos a analizar en esta clase, en las tradiciones peruanas de don Ricardo Palma, es Carta Canta. Nos dice, hasta mediados del siglo XVI, vemos empleadas por los más castizos prosadores y prosistas castellanos esta frase: rezan cartas, en la acepción de que tal cual hecho es referido en epístolas, pero de referente a las cartas no se conformaron con rezar, sino que rompieron a cantar, y hoy mismo para poner remate a una disputa. Solemos echar mano al bolsillo y sacar una misiva, diciendo, pues, Señor, carta canta, leemos en público las verdades o mentiras que ella contiene y el campo queda por nosotros, lo que es la gente ultra criolla. No hace rezar ni cantar las cartas y se limita a decir el papelillo habla. Leyendo anoche el jesuita Costa, que no como ustedes sabe escribir largo y menudo sobre los sucesos. ¿Qué nos dice acá en este tema de Carta Canta? ¿Sí? En este fragmento nos dice, era don Antonio Solar por los años 1558, uno de los vecinos más acomodados de esta ciudad de los Reyes. Aunque no estuvo entre los españoles de Pizarro y Cajamarca, llegó a tiempo para que le repartiera en la repartición de la conquista de Tocarse una buena partija. Consistió ella un espacio de lote para fabricar su casa en Lima, en 200 fanegadas de feraz terreno en los valles de Supe y Barranca, y en 50 mitayos o indios para su servicio. Para nuestros abuelos tenía valor de aforismo y de artículo constitucional. Este refranejo, casa en la que la viva viña, en la que bebas y tierras cuantas veas y puedas, don Antonio formó en Barranca una valiosa hacienda. Y dar impulso al trabajo, mandó a traer a España 2 yuntas de bueyes, acto que en aquellos tiempos daban. Los agricultores de la misma importancia que en nuestros días, a las maquinarias de vapor que hacen venir en Londres de Nueva York, iban indios. Dicen los cronistas verlos asombrados de una cosa, para ellos, tan monstruosa, y decían que los españoles de haraganes, por no trabajar, empleaban aquellos grandes animales. Fue don Antonio Solar, aquel rico encomendero, a quien quiso ahorcar el virrey Blas con uñas de vela, atribuyendo al autor de un pasquín que, aludiendo a la misión reformadora de su excelencia, traía, se escribió sobre la pared del tambo de Barranca, al que me echaré a mi casa y hacienda, y yo lo echaré del mundo. Y pues, empleado en voz encomendero, no estará feliz fuera del lugar que consigne el origen de ella en los titulados documentos en que acaba de conquistar. Se asignaban terrenos de la siguiente cláusula: ítems y indios que se doctrinen en las cosas de nuestra fe. Junto a las yuntas lograron semillas y plantas de melón, nísperos, sidras, limones, manzanas, alboricoques, membrillos, guindas, cerezas, almendras, nueces y otras frutas de Castilla, no conocidas por la naturaleza del país, que tal hartazgo y darían de ellas cuando a no pocos le ocasionaron la muerte. Más de un siglo después, bajo el gobierno del virrey duque de la Palata, se publicó en bando que los curas leían a sus feligreses después de la misa dominical, prohibiendo a los indios comer pepinos, fruta llamado por sus fatales efectos. Llegó la época en que el melonar de Barranca dice su primera cosecha. Aquí empieza nuestro cuento. El mayordomo escogió 10 de los melones, acondicionándoles un par de cajones, y los puso a hombros de los indios mitayos, dándoles una carta para el patrón.
Habían avanzado los conductores alguna lengua y descansar junto a una tapia, como era natural del perfume de la fruta, despertó la cuija de los mitallos y entabló sus ánimos batalla entre el apetito y el temor. Estimados estudiantes, es así como se manifiesta don Ricardo Palma, como nos narra a través de estas tradiciones que en esa época pues se tenía que trabajar y muchas veces las personas que natural de acá del Perú eran marginadas y estas personas se sometían a lo que era el trabajo y lo tenían que hacer. Y, y es así como nos cuenta a través de estas tradiciones y me parece que hasta hoy en día existe este tipo de explotación. Como bien sabemos que en los cuentos, las narraciones, las leyendas, las fábulas son cosas que a veces te cuentan algo real, pero siempre también es la fantasía. ¿Y para qué la fantasía? Para llamar la atención y tenerlo un poquito por ahí para poder leer los lectores. ¿Sí? Eso es, eso es todo, estimados estudiantes. Espero que también sea de gran ayuda para completar su libro de actividades y veamos algunas imágenes que se ha podido que he podido yo observar en el libro, ¿sí? Tenemos lo que son acá el indio, misiva o también llamado carta, y lo que son las haciendas, ¿sí? Ahí veo en su libro para que tú puedas completar y puedas llenar los datos para que puedas participar en la hora de la clase. Esto es todo, estimados estudiantes de cuarto grado. Que tengas un bonito día. Gracias.